por ahí alguno ha quedado que ha llegado recién. Pero bueno, ahí tenemos el tema en pantalla. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Y bueno, de nuevo, feliz día a todos los padres. No sé si alguno me ha quedado sin saludar también, pero bueno, por las dudas. Saludamos. En una época me había puesto medio renegado con estas fechas, que son muy comerciales y demás, y bueno, pero la verdad que está bueno. Disfrutar de lo que significa pensar en la paternidad y pensar también en nuestro Padre Celestial, que es quien nos ha dado la vida y quien nos sustenta, quien ha enviado a su Hijo para morir por nosotros. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de este tema que tenemos ahí en pantalla, que se llama Herramientas para la Vida. Quizás si alguien puede cerrar la puerta ahí de los niños, que todavía se escucha medio fuerte el barullo. Ustedes han visto ya el tema que tenemos, Herramientas para la Vida, le habíamos dado a llamar a esta serie. Estamos con el segundo subtema. El segundo subtema es sobre la oración. Habíamos visto todo el tema del estudio de la palabra de Dios, del estudio de la Biblia. Lo desarrollamos bastante, podemos decir. Siempre se puede desarrollar muchísimo más, pero bueno, bastante fue lo que pudimos hacer. Y ahora estamos con el tema de oración. Sí, y le hemos llamado herramientas para la vida, es decir, estamos en un contexto de ver los temas apuntando a la vida práctica, a la vida de nuestro día a día. Por eso, cuando hablamos del estudio de la Biblia, llegamos al punto de decimos, bueno, tenemos que ver cuál es la aplicación de lo que nos podemos llevar de lo que hemos estudiado de la Biblia, y a eso teníamos que llegar. Cuando hablamos de la oración también, bueno, el poco es, más allá de las cuestiones teológicas y detalles que a lo mejor son importantes, pero vamos a poner el foco en nuestro día a día. Y bueno, estuvimos hablando un poquito. Apagado. Un segundo. A ver si pasa. Ahí, ahora sí. Estuvimos hablando un poquito. Habíamos mencionado el texto de Hebreos 4:16, que lo tenemos ahí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como hemos cantado hoy, para el oportuno socorro que solamente puede venir de Jehová, como dice el Salmo 121, y como hemos cantado hoy. Decíamos que orar, ¿qué significa orar? Le decimos es lo que comúnmente se enseña cuando somos chiquitos, cuando vamos a la escuelita, a hablar con Dios. Podemos mencionar que es una expresión de adoración, es un medio de comunión con nuestro Dios, es una fuente de fortaleza, es una vía de intercesión. Eso en cuanto a lo que es, entre otras cosas, la oración. Habíamos hecho foco en la oración privada la vez pasada. Hay distintos tipos de oración, esto lo vimos la otra vez, pero habíamos hecho foco especialmente en el tiempo privado que necesitamos tener con el Señor. Eso lo vimos en la reunión anterior. Ahora, me gustaría avanzar con alguna cuestión más. Y acá vamos a ponernos a pensar. A ver si es posible. Por ahí, domingo a la mañana, tenemos Día del Padre, tenemos hambre, no tenemos ganas de pensar, seguramente tenemos más ganas de comer y irnos a dormir la siesta que de pensar un poquito, pero vamos a tratar de pensar un poquito. Vamos a ver si es posible. Ahora, vamos a responder esas 4 preguntillas. Son sencillas. Vamos a preguntar. No es difícil. Pregunta número 1. ¿Es importante que nos comuniquemos con Dios? Sí, bien. Sí, es importante. Segunda pregunta. ¿Dios es soberano? Sí, Dios es soberano. Absolutamente soberano y hace lo que Él quiere. ¿Su voluntad es buena? Sí. Su voluntad es buena, dice Romanos 12:2, para que comprueben la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. No siempre comprobamos que es así. Así que presentemos estos cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen en este siglo, no tomen la forma. Hace poco después pueden ver en YouTube, hay una predicación que dio Fede el miércoles hace poquito sobre ese texto. No se conformen en este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, hay una serie de cuestiones que hay que revisar para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena. No siempre lo comprobamos, pero lo es. ¿Está? Y si no comprobamos la buena voluntad de Dios, tenemos que revisar por qué no lo estamos comprobando. ¿Sí? ¿Pero es buena? Sí, es buena. ¿Conoce Dios nuestras necesidades? Cuarta pregunta. Sí, conoce Dios nuestras necesidades. Ahora, déjame que te haga una quinta pregunta. Si Dios conoce nuestras necesidades, entonces ¿para qué vamos a orar? Bien, para tener comunión con Él. Bien, estaban respondiendo bien, claro. Por ejemplo, si usted mira el Salmo 139, dice que antes de que esté la palabra en mi lengua, el Señor ya la conoce. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿para qué vamos a orar? ¿Qué sentido tiene? Sí, tiene sentido, por lo que dijeron acá unos cuantos que dijeron Daniel, acá Beba y algún otro más por ahí. Exacto. Necesitamos tener comunión con Dios. Necesitamos que esa relación estrecha que se ha desarrollado y que Dios ha formado a través del sacrificio de Cristo se pueda nutrir día a día. Y por eso, si ustedes se fijan, dice el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice el apóstol Pablo, por nada estén ansiosos o afanosos, solemos leer en la Reina Valera, ¿no? Por nada estén ansiosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Todo lo que tenga que ver con el área sentimental, todo lo que tenga que ver con el área mental estará guardado por la paz de Dios. En tanto y en cuanto, siempre y cuando, nuestras peticiones sean conocidas delante de Él. Claro que necesitamos tener comunión con Dios, claro que necesitamos estar cerca de Él. Pero a veces tenemos esa idea, ¿no? Bueno, el Señor ya conoce, ya está. Saludo uno, saludo dos y me dedico a otra cosa. En realidad, no. En realidad, Dios quiere que nos relacionemos con Él, Dios quiere que estamos cerca de Él. Y como pusimos ahí, quiero que esta idea se nos vaya grabando, la vamos a desarrollar con más detalle en la siguiente reunión, no hoy. Algo vamos a comentar ahora, pero vamos a darle a la siguiente reunión un poco más de detalle. Pero como estamos poniendo ahí, tenemos que tener en cuenta esto. La soberanía de Dios no es incompatible con su respuesta a la oración. Entendamos bien. Lo vamos a desarrollar con un poquito más de detalle. Vamos a ver solo un ejemplo, después vamos a darle un poquito más de detalle en la próxima. Pero fíjense que hay un caso, hay un evento en la vida del pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, en el capítulo 17. Hay una historia ahí que muchos conocen, otros no. Si no la conocen, después verán en detalle, pero vamos a leerla rapidito. Mira, había una batalla contra un pueblo que se llamaba Amalek. Los amalecitas eran unos desgraciados, fue el enemigo de Israel como tuvo tanto, pero eran unos desgraciados que básicamente se aprovechaban de los que estaban peregrinando, los israelitas que estaban peregrinando en el desierto, y se aprovechaban de los que estaban siempre más débiles. Vieron que en un peregrinar eran más o menos 2 millones de personas, no se sabe exactamente cuántos eran. Se saben que eran 600.000 varones de 20 años para arriba. Así que imagínense después la cantidad de gente que sería, no menos de 2 millones de personas, quizás más. Que estaban peregrinando. Y claro, en un peregrinar, y más si es una caravana tan nutrida y tan grande de gente, va a haber gente que se vaya atrasando, que vaya caminando despacio, que tenga problemas, que le vaya costando avanzar. Bueno, los que iban quedando rezagados, los amalecitas solían venir con bandas armadas y solían hacer desastres en contra de, justamente aprovechándose de la debilidad de las personas más sufridas dentro de esa caravana. Dios dice, bueno, hay que intervenir. Hay que ir a la batalla. Bueno, en esa batalla que se desarrolló, cuenta el libro de Éxodo,
dijo Moisés a Josué, que era su general más importante, que luego fue su sucesor, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, sobre un monte, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, armó el ejército, fueron a la batalla, y Moisés y Aarón y Hur, Aarón era el hermano, Hur era otro de los sacerdotes que estaban ahí, otro de los líderes del pueblo, subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando bajaba su mano, porque se le cansaban los brazos, obviamente, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él para que se siente, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo. ¿Se entiende cómo fue la batalla, no? Y lo interesante es esto. Moisés oraba y alzaba las manos, y la victoria del rey. Cuando se cansaban las manos, los amalecitas se empezaban a dominar y a prevalecer. Y la cuestión es, ¿quién decidía ahí la victoria? Y uno dice, bueno, Dios deseaba que los israelitas pudieran prevalecer y pudieran ganar. Era el del pueblo de él. Pero por algún motivo había una intercesión que estaba desarrollando Moisés. Lo estaba desarrollando en esa manera particular, alzando sus brazos. Y cuando alzaba sus brazos, Israel prevalecía. Cuando los bajaba, bueno, idearon un mecanismo para que él pudiera seguir intercediendo delante de Dios con los brazos en alto, y la victoria fue de los israelitas. Y uno dice, ¿quién decidía? ¿Era necesario que Moisés alzara los brazos para que venciera a los israelitas? Y uno podría decir, no, porque Dios en su soberanía podía tranquilamente darles la victoria sin necesidad de andar haciendo ninguna cosa rara. Pero sin embargo Dios quería que sí que lo haga. Y claro, la decisión de la victoria o la derrota le correspondía a Dios naturalmente, pero delante de los hombres en la tierra, Dios deseaba que Moisés estuviera orando de su manera y levantando su brazo. Vale decir, la respuesta a la oración no es incompatible con la idea de la soberanía. Por supuesto que fue un evento particular, que no es algo, si se quiere, repetible, por lo menos no de forma exacta. Pero, como decimos, después vamos a entrar un poquito más en esta idea, un poco más en detalle. Pero la cuestión que nos debe quedar claro es esto: la oración sirve. La oración vale. Lo necesitamos. Lo necesitamos como el agua. Es imperioso. Mirá, es cierto que a veces, y ayer lo charlábamos, ¿no? Tuvimos una charla interesante ayer con Daniel y Andrés después de la escuelita, ¿no? Que ellos habían traído a sus respectivas. Y ayer charlábamos un poquito de estas cosas con ellos, ¿no? De que a veces cuánto decimos, bueno, ya está, yo le echo el fardo a Dios, y que Dios se ocupe y ya está. ¿Cuántas veces nos olvidamos de la necesidad que tenemos? Dios no necesita, pero nosotros sí necesitamos imperiosamente que podamos comunicarnos con Él. A veces no sabemos qué pedir, a veces no sabemos de qué manera hacerlo. La cosmovisión de Dios es tan perfecta y nuestra mirada es tan chiquitita y tan finita que muchas veces pensamos algo que está bien y la verdad que no lo está, porque Dios conoce todo el cuadro completo, nosotros vemos un pedacito del cuadro. Hay muchas cosas que no entendemos. Llegamos a una conclusión ayer cuando charlábamos con los chicos, muchas veces hay cosas que no vamos a entender. No las vamos a terminar de entender. A veces el Señor, en su misericordia, nos revela, nos muestra, nos dice, bueno, esto pasó por esto, y hay veces que no lo vamos a saber. Pero lo interesante es que aún en caso que no entendamos, podamos seguir siendo fieles, podamos seguir confiando, podamos, también como cantamos hoy, podamos incorporar a nuestra vida que Él sigue siendo Dios.
que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue estando en el lugar, Dios sigue teniendo el control. Entendamos o no entendamos lo que pasa. Y es cierto, a veces no entendemos. Y es cierto, a veces ese no entender implica eh, eh, implica que no sabemos cómo pedir, que no sabemos cómo comunicarnos con el Señor. Implica muchas cosas, pero la palabra de Dios nos da solución para estas situación. Nos muestra exactamente de qué manera manejarnos aún en esas circunstancias que el entendimiento se nos agota. Mirá, vamos a avanzar. Mira, ¿cómo pedir como conviene? Primero, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta por la duda. Esto muchos lo saben, muchos lo sabemos, pero a veces se nos olvida. Uno, Santiago dice, ustedes a veces piden y no reciben. ¿Pero por qué piden mal? Y no le da demasiado. Piden mal. ¿Por qué? Porque piden para gastar en vuestros deleites. ¿Qué son los deleites? Bueno, la expresión deleites, la expresión originalmente en griego que se usaba, la digo porque es una palabra que a lo mejor nosotros conocemos, no es una familiar, para no complicar demasiado, pero es hedone. ¿Alguna vez escuchó hablar de hedonismo? ¿Sí? ¿Sabes lo que quiere decir hedonismo? Hedonismo quiere decir buscar el placer por el placer mismo. Por el solo hecho de sentir placer. Es cierto que Dios nos regala momentos de placer y momentos de disfrute, pero pensar solamente como objetivo de la vida el placer es algo que definitivamente nos termina así. Entonces, lo que dice Santiago es totalmente no. Ustedes piden y piden mal para gastar, piden y no reciben porque piden mal, porque es para gastar en sus deleites, en su hedonismo, en la búsqueda del placer por el placer mismo y nada más. Y si voy a pedir una Ferrari Testarossa, no sé cuál es la Ferrari más de moda ahora, antes estaba la Testarossa, que la que tenía Maradona, la que tenía Mendoza. Bueno, no sé. Si pido eso, estoy pidiendo gilada, entonces primero ajustemos bien de qué estamos hablando. ¿Sí? Ahora bien, sacando ese caso de lado, suponiendo que eso ya está superado, acá somos toda gente que entiendo que somos maduros y no vamos a andar pidiendo giladas, habiendo subsanado ese problema, vamos a las cuestiones que sí ya son más delicadas. ¿Cómo pedimos? Cuando estamos pasando por un momento de sufrimiento, ¿qué pedimos? ¿Ser librado del sufrimiento o pedimos por fortalecimiento? Cuando estamos enfermos, ¿por qué pedimos? ¿Por sanidad o por crecimiento espiritual? Obviamente que los objetivos no son incompatibles uno del otro, ¿no? No necesariamente, no son mutuamente excluyentes. Si no se excluyen el uno con el otro, pueden venir las dos cosas tranquilamente, ¿sí? Pero entendamos bien a dónde vamos. ¿Pedimos por una cosa o pedimos por otra? ¿Qué es lo que decimos? Siempre vamos a decir la primera parte, ¿no? Eso es lo normal. Pero a veces, ¿cómo pedimos como conviene? Y lo que nos muestra la palabra de Dios es que estos problemas que se nos presentan a la hora de presentarnos delante de Dios y orar, y de qué manera orar correctamente, tenemos posibilidad de resolverlos. Y tenemos todas las posibilidades y todas las herramientas en la mano para que queden resueltos. Mira, hay un texto que es crítico para esto en la Biblia y está en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 26 al 28. Mira, dice, y de igual manera, dice el apóstol Pablo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Claro, no lo sabemos. Hay un familiar que está gravemente enfermo. ¿Qué pedimos? ¿Que sane o que el Señor se lo lleve sin Jesús? No lo sabemos. Realmente no tenemos el cuadro completo. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, y habla del Espíritu Santo ahí, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, con expresiones que no se pueden traducir en palabras. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido
llamados. Vos sabés que ese pasaje del libro de Romanos, en el capítulo 8, anteriormente se hablaba de la esperanza futura, de la esperanza de la redención de la creación y de la esperanza de que nosotros también hemos de recibir la redención de nuestro cuerpo. Son cosas que son a veces hasta muy voladas, pensamos, ¿no? Hasta muy locas. No son ni locas ni voladas, son cosas que realmente Dios ha establecido. Que un día tendremos un cuerpo renovado y glorificado, y aún eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Pero en ese contexto de esperanza futura, que es la esperanza que tenemos en momentos críticos, uno dice, bueno, es aquello que se viene, pero que todavía no está. Y sí, en momentos críticos la esperanza del futuro nos sostiene, pero aún estamos en un estado de debilidad que debe ser cada vez menos, debe ser cada vez menor, pero no deja de ser un estado de debilidad. Estamos en debilidad al fin, y dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En ese estado de debilidad, el Espíritu nos ayuda. Esta debilidad en particular se manifiesta a la hora de orar, como decíamos recién, más allá de que si no estamos pidiendo tonterías, si estamos pidiendo cosas serias, si estamos preocupados por cosas que realmente nos inquietan y que son críticas e importantes para nuestra vida, estamos pidiendo por el sustento, está en riesgo nuestro sustento, el sustento de nuestra familia, está en riesgo nuestra salud, la salud de un ser querido, están en riesgo las relaciones, los vínculos, hay relaciones que no funcionan, hay cosas que están mal, hay cosas que perdonar. No sabemos a veces cómo pedir conforme a la voluntad de Dios. Como decimos, ¿pedimos por sanidad o porque nos sufre? ¿Pedimos por fortaleza espiritual o pedimos por ser librados del sufrimiento? Bueno, ¿cómo vamos a pedir? A veces, y esto se agranda también, no solamente es si vamos a pedir como conviene en un caso particular, porque después se nos va presentando innumerable cantidad de pedidos. Vengo el miércoles a la reunión de oración y se va a dar cuenta. La lista se hace cada vez más larga. A veces es interminable y hay que ir depurándolo un poquito porque si no estaríamos hasta ahora, del miércoles hasta ahora, estaríamos nombrando pedido de oración. Entonces, ¿cómo vamos a pedir como conviene? De todos los motivos que hay, no puedo pedir por todo. No hay manera, es imposible. ¿Y a qué voy a pedir? Bueno, ahí está. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu intercede por nosotros delante de Dios con gemidos indecibles, con expresiones que no se pueden traducir en palabras. Y por eso tiene enorme sentido la oración en conjunto, la oración en comunidad. Porque el Espíritu guía a un hermano de una manera, lo guía a otro hermano de otra manera, y como pueblo integralmente nos presentamos delante de Dios. Y todas las necesidades llegan delante de Dios. Tiene un alto sentido. Por eso a veces decimos, venga a la reunión de la miércoles, no es por capricho, para ver, decir, para que nos amontonemos. No, tiene un sentido crítico y crucial para la vida de todos nosotros. ¿Cómo hacemos con tanto motivo de oración? No hay problema, el Espíritu nos ayuda. Y dice que esta expresión ayuda es como el que ayuda a llevar una carga, ¿no? A levantar un peso. Pero cuando a veces hay un peso que es medio complicado de levantar y hay que hacer la fuerza, que hay que agacharse, hay que hacer la fuerza con las rodillas, porque si no nos podemos tirar de la cervical, nos puede tirar la cintura. Hay una forma específica, y bueno, pero a veces ni con hacer la fuerza correctamente nos alcanza, bueno, ahí está, necesitamos que venga otro y que soporte parte, aunque sea parte del peso. Bueno, esa es y esa es la expresión que se usa para hablar del Espíritu Santo que nos ayuda. Él se encarga de perfeccionar nuestra imperfección. Él se encarga de fortalecernos en nuestra debilidad, siempre y cuando oremos. Si no, todo esto tenemos todas las herramientas a la mano, pero no sirve para nada. Pablo escribió a los Corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, la mente de Cristo es una enorme capacidad que el Señor les da a los hijos de Dios, pero que si no se usa no sirve para nada, ¿no?
Por eso Él se encarga de perfeccionar nuestra imperfección, Él se encarga de ayudarnos en nuestra debilidad siempre y cuando, naturalmente, queremos. Dice el versículo 27 que hemos leído, que está ahí por la mitad. Disculpen, a veces tengo la costumbre de no poner el numerito de versículo ahí en el texto cuando lo pongo en el favor. Lo vamos a tener que corregir. Pero dice que Dios, dice el versículo 27, que Dios escudriña. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque justamente el Espíritu Santo dice que conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Dios está escudriñando los corazones, está examinando, está investigando. Esa es un poco la idea, ¿no? Mientras el Espíritu Santo intercede, de modo que lo que no está conforme a la voluntad de Dios, se empieza a conformar. Es la obra que hace el Espíritu Santo. Por eso Dios va a escuchar la oración de un corazón que se derrama delante de Él, mucho más que las palabras. Hay un corazón que se tiene que derramar delante de Él. Vieron que el otro día, el día anterior, hablábamos, Mateo 6, ¿no? De las palabrerías, ¿no? Del fariseo, del hipócrita, y todo eso que decía. Dicen, usen vanas repeticiones. Vimos que a veces el Señor incluso oró con las mismas palabras en Getsemaní, ¿no? ¿Se acuerdan de ese detalle? No está condenando que se repitan las expresiones, sino cuando oramos vanamente, cuando buscamos un protocolo, cuando buscamos tratar de agradar, con palabrerías, tratando de venderle una imagen a Dios. Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Es inútil que tratemos de venderle una imagen a Dios. Por eso, Él escudriña nuestros corazones y finalmente cierra ese párrafo, cierra esa parte, cierra esa sección, diciendo que sabemos, por eso, y sabemos que al que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, entonces, conforme a su propósito, han sido llamados. Sabemos. El recién preguntaba, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sé. Pero ¿qué es lo que sí sabemos? Siempre insistimos en lo mismo, ¿no? Cuando no sabemos, tenemos que apoyarnos en lo que sí. ¿Y qué es lo que sí sabemos? Y con un conocimiento pleno. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Eso lo sabemos. Y cuando habla de no sabemos o sabemos, está hablando de una expresión de un conocimiento pleno. Hay distintas formas de hablar de conocimiento, hay conocimiento que se va desarrollando y hay un conocimiento pleno. El no sabemos, no tenemos el conocimiento pleno. El sabemos es un conocimiento pleno. Sí, sabemos. No hay un progreso, no hay nada. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios es soberano, está por encima de todo y de todos. Todos los asuntos que nos preocupan, todos los asuntos que nos inquietan, todas las cosas en su cosmovisión están perfectamente claras. Y cuando efectivamente hay un verdadero amor a Dios, que es lo que dice el texto luego, cuando hay realmente un deseo de agradarle, realmente un deseo de estar cerca de Él, realmente un deseo de derramar el corazón, dice que todas las cosas empiezan a redundar, empiezan a cooperar para el bien de las personas que les. La hermana cuando hace una torta, ¿no? Los ingredientes por separado son horribles. No anda comiendo una cucharada de harina, la cucharada de azúcar sola, un espanto. El agua sirve para tomar, pero nada más. Si una torta tiene que mezclar todos los ingredientes. Si va a poner chocolate, le tiene que poner chocolate. Muchas tortas usan cacao amargo, que si lo pone solo es horrible. Pero viene alguna persona que es experta en eso, combina los ingredientes de la manera precisa y a las proporciones indicadas. Tenemos varias hermanas que se dedican a eso, tenemos un pastelero, también tenemos un poquito de todo. Acá que van a saber explicar esto mejor que yo el detalle, pero cuando los ingredientes se coordinan y se combinan de la manera indicada, de las proporciones adecuadas, sale un producto perfecto. Bueno, los elementos Dios se encarga de que se coordinen y cooperen de una manera perfecta, para que el elemento finalmente, el producto, sea perfecto. Es cierto que en algunos momentos no se entiende, es cierto que
Muchas veces vamos a quedar con preguntas, es cierto que nos van a quedar cosas sin resolver, es cierto que estamos en debilidad, es cierto, pero el Espíritu Santo está ahí, actuando, trabajando y nos ayuda en nuestra debilidad para que lo imperfecto delante del trono de Dios se perfeccione. Ustedes saben que, bueno, hay historias en la Biblia, pueden ver la historia de José, que es increíble en ese sentido, por decir algo. Ustedes saben que cuando durante muchos años costó mucho que el Evangelio llegara a la China, y durante muchos años se fueron desarrollando distintas hermanas, distintas agencias misioneras, fueron logrando ir a hacer pequeños avances en China y fueron logrando cosas y fueron incluso traduciendo la Biblia. Ustedes saben que el idioma chino es el idioma más complicado, por lo menos para nosotros los occidentales. Muchos hermanos occidentales, particularmente al principio de Inglaterra, luego de otros lugares, pudieron llevar el Evangelio a la China. Cuando en la década del 50, creo, sube Mao Zedong a China, una de las primeras cosas que hace Mao es expulsar a todos los misioneros de la China. Con lo cual, muchos hermanos habrán dicho, tantos años, tanto esfuerzo, tanto trabajo, y parece que está todo tirado a la basura. Y el trabajo de traducción bíblica, de estudio, de conocimiento de la cultura, de las miles de cosas que hay que hacer para que un misionero pueda ir a un lugar y ser verdaderamente efectivo en llevar el Evangelio a lugares que son hostiles, y todo eso parece que quedó reducido a la nada. Claro, fueron pasando los años, cayó la cortina de hierro, ustedes conocen más o menos cómo fue la mano, y luego pasaron los años y cuando la China se vuelve a abrir, los primeros hermanos que pudieron ir del occidente a China descubrieron una cosa increíble, que había más creyentes adentro de China que en toda Europa. Porque la semilla se había sembrado, muchos chinos ya habían creído en el Señor, y el Evangelio se diseminó. Y sí, es cierto, a veces no entendemos por qué pasa. No entendemos de qué manera se desarrolla. Pero Dios está ahí. Como hemos cantado, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando vivo. Y está esperando simplemente que le miremos con fe. Que sigamos confiando. Entendamos o no entendamos. Y también para que tengamos presente que el Espíritu nos ayude en nuestra vida. Claro, estamos hablando de la oración, ¿no? La oración es, como decíamos al principio, hablar con Dios. Es acercarse a Dios. ¿Quién se puede acercar a Dios? Decía el Salmo 24, el limpio de manos, el de corazón puro, el que no es vanidoso, el que sabe amar. A veces también hay una canción que dice eso. Y uno dice, bueno, ¿quién es el de limpio corazón? ¿Quién es verdaderamente, está absolutamente limpio? Y la realidad nos muestra que no está nadie absolutamente limpio. Pero hay una realidad que también la palabra nos muestra, que el sangre, lo hablamos repetidamente, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que la única manera de acercarnos a Dios y de volvernos a hacer los pasos con Dios es a través de Jesús. Hay muchos caminos a la perdición, pero un solo camino a la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede de ninguna manera venir al Padre si no es por nada. La oración es una actividad que arranca cuando conocemos a Cristo, cuando Cristo es el Señor de nuestra vida, cuando hemos pedido perdón por nuestros pecados, cuando hemos sido limpiados por la sangre de Cristo y la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado justamente. A partir de ahí empieza un nuevo vínculo, empieza una nueva relación, empieza un cambio absolutamente, que cambia absolutamente todas las cosas, que transforma absolutamente todas las cosas, y Cristo nos salva. Cristo entra en la vida de las personas y el Señor nos hace absolutamente nueva criatura. A partir de ahí podemos entrar en un vínculo, en una relación que tiene un principio y no tiene fin, que por la eternidad podemos disfrutar. Y que realmente en las cuestiones de la vida diaria, en nuestras luchas,
en nuestras penas, en nuestras complicaciones en el trabajo, en nuestras complicaciones con los familiares, en las complicaciones de salud, en las angustias porque alguien está sufriendo cercano, el Señor está ahí presente. Y el Espíritu Santo nos está intercediendo con nosotros con expresiones que no se pueden traducir. Esa es la bendición que el Señor nos da. Y esa es la bendición que el Señor está esperando que nosotros aprovechemos y disfrutemos. Y que la disfrutemos juntamente, plena y juntamente con Él. Amén. Oramos para terminar. Te agradecemos, Señor, por este día, por este momento, por este tiempo. Gracias, Señor, porque en tu bondad, en tu misericordia nos has dado el privilegio de que seamos llamados tus hijos y de que podamos encontrarnos, Señor, encontrarnos plenamente. Gracias porque, Señor, has puesto delante nuestro esta herramienta tan poderosa y tan necesaria que tenemos como es la oración. Gracias porque podemos estar en comunión con vos. Gracias porque tu Espíritu intercede con gemidos indecibles. Porque vos perfeccionás lo imperfecto delante de tu trono. Y porque de esa manera, Señor, podemos alinearnos cada vez más con los ustedes. Podemos alinearnos y pedir conforme a tu voluntad. Vos podés obrar, Señor, con toda tu gracia, con todo tu poder, con toda tu misericordia y poder indecible. Y gracias porque finalmente, cuando te amamos, vos te encargás de que todas las cosas cooperen para nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos. Te damos muchas gracias una vez más y te rogamos que durante esta semana podamos disfrutar de tu bendición, disfrutar de todo tiempo, disfrutar de todo lo que vos tengas preparado para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Tenemos, antes que habíamos dicho que no se vayan, ¿sí? Después de la segunda reunión. Habíamos dicho que no se vayan porque hay una sorpresa. No se olviden de la reunión de bautismo primero el sábado 21, el sábado que viene, ¿sí? A las 8.